Buenas tardes amigos, continuamos en este caso con el cuarto episodio del taller de Historia de Cuenca virtual que, como bien sabéis, hemos propuesto para este trimestre del 2020 como consecuencia de la larga pandemia del COVID-19 que estamos soportando. En este caso, y a lo largo de estos anteriores 4 episodios, he intentado llevar a vuestros hogares acontecimientos anecdóticos o hechos históricos de la ciudad de Cuenca prácticamente desde el siglo XVI a principios del siglo XIX. Haciendo un pequeño balance de lo que hasta ahora hemos visto, recordar el siglo XVI con la Guerra de las Comunidades, pero también un siglo de desarrollo demográfico y de desarrollo económico. La ciudad alcanza los 17.000 habitantes y hay una evolución favorable en la economía como consecuencia de esa calidad de la lana de los ganados trashumantes conquenses. También en ese siglo XVI hay un importante desarrollo urbanístico como consecuencia de la llegada de las congregaciones religiosas, tanto de frailes como de monjitas, que dan una nueva visión de la ciudad, una visión diferente, que bien luego pintará el holandés Pingaerde. El siglo XVII es un siglo de crisis en toda España y concretamente también en Cuenca. Es un siglo que, a pesar de esa profunda crisis en la que se entra, tanto crisis demográfica, Cuenca llega a bajar hasta los 5.500 o 5.800 habitantes, y hay una crisis de hambre y también de peste, de la epidemia de la peste. Curiosamente, en España se produce el siglo de oro en la pintura y en la arquitectura y en la escultura, pero es un siglo de crisis. Llegaríamos al siglo XVIII. El siglo XVIII comienza justo en el 1702 con una guerra civil y guerra internacional propiciada por el vacío de poder al no tener heredero Carlos II y tener que recurrir a dos candidatos, que genera ese conflicto civil y que al final traerá la victoria de Felipe V como primer rey de la dinastía de los Borbones franceses, la cual seguimos teniendo ahora con nuestro actual Felipe VI. Por lo tanto, llegaríamos al siglo XVIII, a este comienzo del siglo XVIII, con, con esa guerra de sucesión y con unas consecuencias también nefastas en el desarrollo económico, que se mejorará en la segunda mitad con la transformación del aspecto cultural y el aspecto educativo. Concretamente en Cuenca tenemos la figura de don Antonio, el obispo Antonio Palafox, que, aparte de la Sociedad Económica de Amigos del País, traerá también los colegios o las escuelas Palafox. Y ya entraríamos en lo que nos corresponde en este cuarto episodio del taller de historia, que es el siglo XIX. El siglo XIX comienza, igual que pasó con el siglo XVIII, con un conflicto bélico, la Guerra de la Independencia. Un conflicto de liberación, un conflicto de conquista de nuestro territorio por parte de las tropas francesas imperialistas de Napoleón Bonaparte. Napoleón, que había surgido de la Francia revolucionaria del 1789, creando un gobierno autoritario imperialista con la intención de hacer ese imperio europeo en el que, lógicamente, debía de entrar España y por lo tanto había que conquistarla. Las buenas relaciones que tenía Francia con España como consecuencia de la dinastía de los Borbones se rompe con la llegada de Napoleón y la muerte de los Luises franceses. Entonces, tanto Carlos IV como Fernando VII, su hijo, son engañados por Napoleón y con un exilio forzoso los mantendrá en el sur de Francia mientras él hace penetrar a las tropas de su gran ejército para dominar todo el país, y se produce, como digo, esa guerra de la independencia que durará desde el 1808 al 1814. A lo largo de ese conflicto, Cuenca va a sufrir unas consecuencias terribles, igual que le va a suceder en todos los conflictos bélicos que se han producido en nuestro país. La razón, muy sencilla: la situación geográfica estratégica que tiene Cuenca en ese corredor entre Madrid, capital del reino, y el puerto de Valencia, uno de los puertos de salida más importantes hacia el Mediterráneo y concretamente hacia Europa. Esa situación estratégica hará que todos los ejércitos que intenten conquistar la capital de España o conquistar el territorio español encuentren en Cuenca un obstáculo que tengan que superar.
Concretamente, en el 1808, que es el año en el que comienza la Guerra de Independencia, Cuenca va a sufrir prácticamente dos ataques, dos conquistas. La primera de ellas en junio de 1808 con las tropas francesas del coronel Moncey. 9.000 hombres y 14 piezas de artillería que traslada desde Valencia hacia Madrid a sofocar la rebelión de Madrid. Toman la ciudad de Cuenca, bombardean desde la Fuensanta la ciudad de Cuenca y en día y medio es conquistada. Curiosamente va a estar muy poco tiempo, pero va a estar tiempo suficiente para participar y colaborar acompañando a la custodia de Becerril en la procesión del Corpus Christi el 16 de junio. Al día siguiente, Moncey, con sus tropas francesas, se marchará de Cuenca. Cuenca se ha demostrado que está desabastecida, que está desguarnecida, que no tiene soldados suficientes para poder enfrentarse a otro nuevo ataque francés. Esa situación va a determinar que gente de la provincia decida venir a defender la ciudad. En primer lugar, llegan 70 moyanos, habitantes de las localidades del Marquesado de Moya, del Marquesado que como sabéis, ocupan pueblos como Cardenete, como Moya, como Santo Domingo o como en Guídanos, en Arejos. Esos 70 u 80 moyanos que vienen bajo las órdenes de Malavia, en lugar de venir a ayudar a la ciudad de Cuenca, a defender la ciudad, la toman con represalias contra los conquenses porque entienden que han ayudado al francés. Y por lo tanto, la ciudad sufre la presencia de los moyanos, aun siendo españoles, en lugar de recibir ayuda por parte de ellos. Fusilan a 3 franceses que están viviendo en Cuenca dedicados al textil, se llevan los prisioneros enfermos franceses que estaban en el convento de San Pablo, por entonces hospital, se los llevan y en Pajarón los fusilan. Es decir, la presencia de los moyanos fue negativa para la ciudad de Cuenca. Justo a finales de ese mes de junio, el 26, también se acercan a Cuenca unos 600 valencianos, entre 600 y 700 valencianos del regimiento de la C, con la intención también de defender la ciudad que está desguarnecida, ¿no? Sin embargo, cuando se enteran de que un contingente francés está en Tarancón, huyen despavoridos y se marchan a Valencia a través de la zona de Enguídanos. A los 2 días, 28, 400 aragoneses, concretamente del regimiento de Teruel, vienen también a defender la ciudad de Cuenca, a ocupar la ciudad y defenderla ante un posible ataque, y enterados también de la proximidad de los franceses, también huyen despavoridos hacia su tierra, dejándola desguarnecida. No hay duda que toda esa situación favorece que los franceses, en este caso del mariscal Colincourt, lleguen a la ciudad y la tomen en este 1808, uno de los años más tristes para la historia de Cuenca. Colincourt la ocupa durante un tiempo y curiosamente lo que los franceses de Moncey habían ayudado, habían protegido, habían acompañado a la custodia de Becerril en la procesión del Corpus, los franceses de Colincourt van a destrozar la custodia de Becerril. Al ver que los franceses están saqueando prácticamente todas las iglesias y todos los edificios religiosos, llevándose cuadros y joyas propiciados por su general Colincourt, amante del coleccionismo, y enterados o temerosos de que pudiesen llevarse la custodia de Becerril, que era la máxima joya que tenía el tesoro conquense, un grupo de seminaristas y algún canónigo intentan llevársela desde la catedral y esconderla cuando son avistados por un grupo de soldados franceses que sacan a la custodia a la puerta de la catedral y la destrozan a fuerza de machones y de golpes, dejando esta maravillosa joya totalmente destrozada. Después de este suceso, un número de españoles que se encontraban prácticamente exhaustos de los enfrentamientos que se estaban llevando a cabo en la zona de La Mancha, en la zona de Valencia, en los alrededores de Madrid, y deciden, una vez que Colincourt se marcha de Cuenca,
y la deja ya desguarnecida con solamente los habitantes conquenses, deciden, como digo, estos grupos de soldados españoles exhaustos de tanto conflicto, deciden venir a Cuenca, agruparse en Cuenca para descansar y recuperarse de esa situación que estaban soportando. Cerca, según Muñoz y Soliva, cerca de 30.000, según otros investigadores unos 20 o 22.000. Lo cierto es que si Cuenca tiene 10.000 habitantes y llegan cerca de 30.000 soldados, si Cuenca no puede abastecer a 10.000 personas, menos podrá abastecer a esos soldados necesitados de alimento y, por supuesto, de descanso. Eso va a arrastrar una situación caótica en la capital, de tal manera que provocará una epidemia mortal en la que por insalubridad y por falta de alimentos morirán, según Muñoz y Soliva, a lo largo de una semana 100 personas al día, y eso provocará una situación dramática, dantesca si cabe, con acumulación de cadáveres en las puertas de iglesias como San Antón, de los hospitales como San Jorge, de la Beneficencia, por no tener lugar suficiente donde poder enterrarlos. Desde esa situación, con la llegada en el 1809 de las tropas de Víctor y ocupar la ciudad un poquito, hasta prácticamente el 1812, Cuenca tiene que soportar 3 nuevos ataques, 3 nuevas conquistas, de las que voy a destacar la invasión del general d'Armagnac. Entre medias, hasta el 1814, momento en que acaba la Guerra de la Independencia, también están las incursiones del español el empecinado, que serían objeto de otro programa. Voy a relatar las consecuencias de 1811 con el general d'Armagnac, el que va a provocar saqueos, incendio del convento de San Francisco, hicieron una incursión a Cañete pasando por Cañada, haciendo prisioneros a muchos oficiales, destrozando gran parte de la ciudad y generando un tiempo de terror en el que el gobernador, el general d'Armagnac, va a llevar directamente él la ocupación de toda Cuenca y de toda la provincia. Incluso es el momento en que destrozan los blasones o escudos de la calle San Pedro en gran parte, e incluso algunos también, como de las diferentes fachadas de la Merced, destrozando la flor de lis, es decir, la simbología borbona, y provocando con eso pues destrozos de las fachadas extraordinarias de ese momento, fachadas barrocas que habían hecho de nuestra ciudad un emblema estilístico importante. En la misma puerta del castillo se quitaron las flores de lis, en la puerta del postigo, como digo, en la casa del corregidor, en el pósito real, y murieron muchos conquenses perseguidos por las tropas francesas, se produjeron violaciones de muchas mujeres conquenses por los soldados franceses, una situación, como digo, de terror para la ciudad, que acabará con la marcha de d'Armagnac y sus tropas ante la llegada del empecinado y de una parte del ejército español. En definitiva, y no quiero alargarme mucho más, la situación de Cuenca a lo largo de la Guerra de la Independencia va a ser catastrófica y va a ser desastrosa, no solo con mortandad, sino también con esos saqueos y esa ausencia de las grandes obras de arte o de los destrozos en determinadas fachadas y edificios importantes. La historia de Cuenca está escrita con letras de sangre, con páginas donde las letras de sangre son constantes, pero tenemos que contarla porque es necesario. En próximos programas hablaré de, una vez acabada la guerra, la llegada, por ejemplo, de Fernando VII en 2 viajes que hace a Cuenca, en uno de ellos acompañado de su esposa María Madre de Sajonia, y su visita al Solán de Cabras, a los baños del Solán. Y por ahora espero no haberos aburrido y cansado con tanto relato bélico, pero como digo, la historia es la historia y hay que contarla tal cual. Muchas gracias, hasta la próxima.